Aquí en Efes Damim, la frontera de sangre, solía pararse un gigante para desafiar al ejército de Dios que estaba acampando del otro lado del valle Aelá, en el monte Azeca. Durante 40 días exactos, el suelo de este monte, llamado Tel Soco, tembló bajo los pies de Goliat, que más que un hombre, era una fortaleza de bronce. Muchos ven a Goliat como un cuento de niños, pero yo les voy a demostrar que se trataba del guerrero más letal de toda la era de hierro. Era un guerrero que estaba cubierto por una armadura de escamas de serpiente que venía no solo para pelear, sino para demostrar que el Dios de Israel se había olvidado de su pueblo. Hoy vamos a hacer un video y no vamos a hablar de la piedra de David, del pastor y de cómo lo venció, sino vamos a desmantelar a este gigante. Vamos a entender por qué la armadura que tenía brillaba de una manera siniestra. Vamos a descubrir el secreto de sus 5 hermanos y vamos a entender por qué para los hermanos cristianos, para el cristianismo, su cabeza se transformó en el trofeo más importante de toda la Biblia. Amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes. Gracias por participar y gracias a los que siguen visitando nuestra tienda virtual, en la cual pueden conseguir Biblias como esta en hebreo con su traducción al español, que van a salir desde Tierra Santa a vuestras casas, no importa en qué lugar del mundo ustedes viven. Vamos a hacer un recorrido con la Biblia en la mano desde el lugar de los hechos. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Vamos a hacer el sendero que hacía Goliat, descendiendo desde este monte hasta el valle de Elá, paso por paso, huella por huella. Acompáñenme. Amigos, caminar por estas ruinas de Soco te hace entender inmediatamente por qué los filisteos eligieron este lugar exacto para desafiar a Israel. Estamos parados sobre una posición estratégica que domina todo el valle de Elá, un punto clave que conectaba la costa con las montañas de Yehudá de Judea. Los filisteos no vinieron aquí solo a pelear por un pedazo de tierra, vinieron a demostrar su dominio absoluto. Ellos eran los dueños de la tecnología metalúrgica más avanzada y querían aplastar la resistencia de un pueblo que ellos veían como inferior. Mientras caminamos por estas piedras que aún guardan el eco de aquel campamento pagano, imaginemos el brillo del metal bajo el sol ardiente de Israel. Lo que había aquí no era un ejército cualquiera, era una maquinaria de guerra diseñada para generar terror, y en el centro de ese terror estaba Goliat. La Biblia nos da detalles específicos que no podemos pasar por alto porque nos muestran que él no era un guerrero común. Como les dije, era un tanque humano, y cito, y tenía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malia y el peso de la cota era de 5.000 siclos de bronce. Sobre sus piernas tenía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía la punta de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él, nos termina diciendo este versículo. Y mientras les muestro lo que el mismo Goliat veía desde aquí, aquel monte Azeca en el que estaba Israel, les quiero pedir que se fijen en esto, que la Biblia se detiene a describir su equipo, porque Goliat representaba la superioridad tecnológica del momento. Solo su cota de malia pesaba unos 57 kilos. Imaginen la fuerza necesaria solo para caminar con eso puesto mientras descendía de esta misma colina. El bronce lo cubría casi por completo, pero lo más aterrador era la punta de su lanza. Eran 600 siclos de hierro, el metal que estaba cambiando las reglas del juego en las guerras de aquel entonces. El hierro era escaso y extremadamente caro en Israel, pero Goliat lo portaba como una señal de que el progreso y la fuerza brutal estaban de su lado. Pero hay un detalle visual que es el secreto de este análisis y presten atención a la cota de malia. En el texto original se describe con una palabra que nos remite a las escamas. Cuando Goliat se movía, ese bronce no solo sonaba, sino que brillaba como si fuera la piel de un reptil gigante. Era una armadura de escamas que lo hacía parecer invulnerable, una criatura venida de otros tiempos para devorar la esperanza de Israel. Además, no caminaba solo. Él tenía un escudero delante que cargaba un escudo inmenso.
Y esto no era solo por protección física, era una barrera psicológica. Goliat era una fortaleza andante. El mensaje para los soldados de Shaul, el rey de Israel, que miraban desde el monte de enfrente, era claro: ni siquiera pueden acercarse para intentar golpearme. Ahora vamos a salir de la ciudad, de este campamento militar, y mientras bajamos hacia el valle, quiero que entiendan que David no se enfrentó solo a un hombre alto. Se enfrentó a la máxima expresión del poder militar y tecnológico de su época. Enfrentó a un hombre que confiaba ciegamente en el metal y en su propia estatura, despreciando a cualquiera que no tuviera su misma fuerza. Esto que recorremos ahora es lo mismo que recorría Goliat, paso por paso, lo que Goliat pisoteó con soberbia, y es fundamental que entendamos quién era realmente este gigante. En el texto hebreo se usa una expresión muy particular para describirlo: Ish Abeinaim. Y aunque muchas Biblias lo traducen como paladín o campeón, amigos, el significado literal es el hombre de entre los dos bandos. Esto no es un simple título militar, nos habla de una función legal y espiritual. Goliat era el representante absoluto de los filisteos. Él proponía un juicio por combate donde el destino de dos naciones se decidía en un solo duelo. Su sola presencia era un desafío al orden establecido por Dios. Él era la encarnación del caos que intentaba devorar a Israel. Su origen nos da una pista de por qué era tan temido. Goliat venía de la ciudad de Gat, muy cerca de aquí, uno de los últimos refugios de los antiguos gigantes conocidos como los Anakim. Estamos hablando de un linaje que los espías de Moshe hace siglos atrás ya habían visto y que les había causado un terror paralizante, y cito: también vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos, decían los 12 espías, entre ellos Josué y Caleb ben Yefuné. Goliat era el último gran exponente, amigos, de esa raza que se oponía a la santidad de Israel. Pero aquí es donde entra el secreto que pocos conocen y que cambia por completo la película de lo que pasó en este valle. Goliat no estaba solo en el mundo. La Escritura revela más adelante que tenía hermanos, otros gigantes que vivían en Gat y que eran tan peligrosos como él. Uno de ellos se llamaba Lahmi, otro se llamaba Ishbi Benob, otro era Saf, y había incluso uno con 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie. Eran una estirpe de guerreros monstruosos preparados para la destrucción total. Y por eso, cuando David llegó a este valle y se agachó en el arroyo para elegir 5 piedras lisas, no lo hizo porque dudara de su puntería o porque pensara que iba a fallar en el primer tiro. David sabía perfectamente que si mataba a Goliat y que lo iba a matar, los otros hermanos gigantes podían saltar al campo de batalla en cualquier momento para vengar la sangre de su hermano. David tomó 5 piedras porque estaba listo para terminar con toda la familia de gigantes de una vez por todas si era necesario. Él no iba a pelear un duelo, iba a ejecutar un juicio contra un linaje que había provocado al Dios viviente. Y esa es la mentalidad de un verdadero siervo de Dios. No solo enfrentar el problema de hoy, sino estar preparado para arrancar de raíz la maldad por completo. Pero hoy, amigos, hablamos de Goliat y, ¿saben qué? Quizás vuelva a este lugar para hacer un video sobre David descendiendo del otro monte. Díganme qué les parece y quizás lo hagamos. Amigos, la batalla no fue un día como hoy de invierno, por lo que entiendo fue en verano, con el sol que brilla a más no poder. Y de entender eso, podemos imaginar la escena con una claridad aterradora. Goliat bajaba y se paraba allí en el valle como una torre. Su armadura de bronce brillaba de una forma que no era casualidad. Como les dije antes, la palabra hebrea que usa la Biblia para describir su cota de malla es cascasim, que literalmente significa escamas, y no de peces, de serpiente. Para cualquier lector de las Escrituras esto es un mensaje en código muy directo. Goliat no era solo un enemigo de carne y hueso, era la personificación de la serpiente antigua que se mencionó al principio de los tiempos. Visualmente, el gigante era un reptil humanoide cubierto de metal, una bestia que desafiaba la creación de Dios en este mismo escenario. Este es un punto que une profundamente el mundo bíblico judío con la fe de millones, porque lo que pasaría aquí fue el cumplimiento de una guerra que había empezado en el jardín del Edén.
Goliat entonces representaba esa semilla de la serpiente que vino a pisotear al pueblo elegido, pero David, el ungido, llegó para ejecutar la sentencia que ya estaba escrita. Amigos, la Biblia nos relata el momento culminante del choque, así y cito. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra por Goliat. Fíjense, eso sí, en el detalle. La piedra no le dio ni en el pecho ni en el cuello, sino exactamente en la frente. Esto tiene un simbolismo espiritual impresionante que conecta directamente con el Génesis 3, donde Dios le dijo a la serpiente, y cito, «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás con el calcañar». Al hundirse esa piedra en la frente de Goliat, David estaba aplastando la cabeza de la serpiente. No fue una coincidencia táctica, fue un acto judicial divino. Goliat cayó de rostro a tierra, en esta misma tierra, amigos, humillado ante el Dios de Israel. Pero la batalla no terminó con la piedra. David corrió, tomó la espada del gigante y le cortó la cabeza, lo degolló. Para la mentalidad de aquel tiempo y especialmente para el simbolismo bíblico, decapitar al monstruo era la señal definitiva de que el mal había sido derrotado totalmente. Al igual que se le corta la cabeza a una serpiente para asegurarse de que su veneno no siga fluyendo, David eliminó la fuente del terror que paralizaba a Israel. Cortar esa cabeza entonces fue el trofeo que demostró que ningún gigante, por más escamas que tenga, puede prevalecer contra quien viene en el nombre de Elohei Atzvaot, el Dios de los ejércitos. El final de esta historia es quizás la parte más extraña y fascinante de todo el relato bíblico. Después de que el polvo se asentó en este valle de Elá y los filisteos huyeron despavoridos, David hizo algo que desafía toda lógica militar de la época. La Biblia registra un movimiento geográfico que ha dejado pensando a los estudiosos por siglos. Dice la Escritura, y cito, «Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero puso sus armas en su tienda». Piensen en esto por un segundo. En ese momento de la historia, Jerusalén ni siquiera era la capital de Israel. Estaba ocupada por los jebuseos y era una fortaleza pagana. Porque un joven pastor caminaría 30 kilómetros cargando la cabeza sangrienta de un gigante hacia una ciudad que todavía no le pertenecía a su pueblo. Aquí es donde la arqueología, la geografía y la teología se dan la mano para revelarnos algo impresionante. Existe una tradición antiquísima que conecta este acto con el lugar más sagrado de la cristiandad. El nombre Gólgota, les recuerdo, donde siglos después sería crucificado Jesús, podría tener su origen en una expresión hebrea que significa Gat Gulgolet, o el cráneo de Goliat de Gat. Es una conexión que te pone la piel de gallina. Esto lo aprendí de los hermanos cristianos, y es que David, el ungido de Dios, llevó el trofeo de su victoria al mismo monte donde 1000 años más tarde el hijo de David terminaría la obra. Para el mundo cristiano esto no es solo una curiosidad histórica, es una prefiguración exacta. Y así como David cortó la cabeza del monstruo en este valle para liberar a su pueblo del temor físico, Jesús, Yeshua, aplastó la cabeza de la serpiente espiritual en el Calvario para liberar a la humanidad del pecado y de la muerte. Muy curioso todo, hay que admitirlo. Amigos, para terminar, les cuento que al caminar hoy por este valle, estas tierras, nos damos cuenta que los paisajes de Israel no son solo postales bonitas, son escenarios donde Dios escribió un hilo conductor que conecta cada evento. La cabeza de Goliat llevada a Yerushalayim, a Jerusalén, fue la primera piedra de una victoria eterna. David no estaba solo pensando en el triunfo del día. Él estaba marcando el territorio donde el reino de Dios se establecería para siempre. Entonces, la próxima vez que piensen en David y Goliat, no lo vean como un cuento infantil. Los hermanos cristianos pueden interpretarlo como el inicio de una guerra judicial que terminó en una cruz y un sepulcro vacío. El gigante cayó aquí, pero su derrota se hizo eterna en las puertas de Jerusalén.
Para nosotros los judíos, esta victoria no es solo un milagro del pasado, sino la prueba de que el destino de Israel no depende de la fuerza militar o de la lógica humana, sino de la fidelidad a la alianza con el Eterno, con Dios. La caída de Goliat representa entonces el triunfo del espíritu sobre la materia y el establecimiento definitivo de la dinastía davídica, recordándonos que aún en los momentos de mayor oscuridad, el guardián de Israel no duerme ni descansa. Es el recordatorio que somos un pueblo que sobrevive a los imperios porque nuestra fuerza emana de una fuente que ningún gigante puede alcanzar. Listo, amigos, si les gustó el video, háganmelo saber en los comentarios. Shalom.